La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. La poderosa palabra de Dios se lee así en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 16, 17 y 18. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. ¿No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? La censura del Señor Jesús en este pasaje es bastante dura, es bastante difícil de soportar. Pero no está hablando el Señor ya para matarnos, sino que nos advierte del peligro donde estamos, pero nos da la solución al problema. La solución la da en el verso 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. A la luz de este interesante pasaje, las Santas Escrituras realmente nos habla de una forma precisa y gloriosa. Nos habla de una forma precisa pero clara. Trataremos sobre el último problema que el Señor les dice cuál es la solución. La solución a la ceguera espiritual. Colirio para poner en tus ojos para que puedas ver. Es terrible estar ciego, aunque hoy con la tecnología que hay muchos ciegos que hacen muchas cosas maravillosas. Recuerdo en una ocasión que fui a la inmigración, quien me atendió para darme unos documentos fue un hombre ciego. No miraba para nada, pero un hombre práctico para buscar documentos en las computadoras. Pensé que se iba a tardar tanto por ser ciego. Me dio la sorpresa que lo más que se tardó fueron como 5 o 6 minutos y venía con el paquete de papeles. Y me dice, señor Palacio, aquí le tengo ya sus documentos. Me quedé admirado. Ciertamente vemos hombres con esa dificultad, pero pueden valerse de muchas cosas. Pero cuando hablamos de la ceguera espiritual, el hombre no se puede valer de las cosas divinas de Dios con facilidad. Es decir, no puede ver los propósitos, las metas, los diseños, los planes que Dios tiene para ellos. No pueden ver la herencia que Dios ha preparado para ellos. No pueden contemplar la grandeza de la salvación que Dios ha preparado para ellos. Cuando se les predica acerca del evangelio de la salvación, creen que eso es imposible por ser pecadores. Pero viven tan ciegos que se inclinan frente a una imagen de papel. Le piden, lloran, le prenden candelas, se persignan. Pero es simplemente una imagen de papel. No puede responderle, no puede oírle. Aunque se le ve que tiene oídos, pero no puede oír. Tiene bocas, pero no puede hablar. Tiene ojos, pero no puede ver. Tiene manos, pero no puede palpar. Piernas, pero no puede ver. Si es una estatua donde usted cae de rodillas, lo tiene allí con velas todo el tiempo y dice, este es mi Dios, pero que no se da cuenta que su Dios está todo polvoso,
algunas veces lleno de tela de araña cuando usted no le ha podido limpiar. ¿Cómo es posible decirle: tú eres mi Dios, mi Señor, mi Salvador, el que me bendice mis hijos, mi esposo, mi esposa, bendice a mis sobrinos y todo lo que poseo? Eso no te está bendiciendo nada. El que te bendice es el creador de todas las cosas. Pero por la ceguera espiritual no te das cuenta que te has hincado frente de un pedazo de yeso hecho imagen. Te has hincado frente a un palo hecho imagen, ya sea de hombre o de mujer, al cual tú llamas santo, pero la verdad de las cosas, por tu ceguera, no te das cuenta lo que es. ¿Cuántos crucifijos se les han caído y se han hecho pedazos? ¿Cuántos niños Dios se les han caído y se han hecho pozoles? Se han hecho de muchos pedazos y todavía insisten en pegarlos y volverlos a adorar y pedirles. Si no se pueden salvar de sus caídas, ¿cómo podrán salvarse o salvar la vida de otros si no se pueden salvar ellos solos? Ahora bien, el colirio que Dios ofrece es el colirio más poderoso del mundo, de todo el universo. Por muy ciego que esté la gente, si reciben el colirio de Dios, el colirio de Dios es la palabra. La palabra tiene el potencial de abrir tus ojos espirituales para ver el mal y apartarte, para ver lo bueno y practicarlo y seguirlo. Eso hace el poder de Dios a través de su palabra. Lo veremos un poco más adelante. La escuela de medicina en la Odisea se había familiarizado con las propiedades curativas de la así llamada piedra frigia. Esta piedra, que procedía de la cercana provincia de Frigia, se convertía en polvo como el que se elabora un ungüento que se utilizaba para curar enfermedades oculares. Los creyentes laodicenses estaban ciegos debido a que se engañaban a sí mismos. No eran capaces de ver con ojos espirituales. Con colirio para los ojos que Jesús proporciona, los laodicenses podrían ver sus propios pecados a la luz de la palabra de Dios y de caminar con Jesús, quien es la luz del mundo. Pero cuando hay ceguera, el hombre no puede ver sus pecados. El hombre dice: estoy bien teniendo 4 o 5 mujeres, o la mujer teniendo 2 y 3 maridos, casándose, divorciándose, volviéndose a casar, haciendo cuanto pecado, y dice: yo estoy bien. La ceguera los hace permanecer completamente tranquilos supuestamente, pero no están tranquilos. Esa alma está angustiada, está desesperada. ¿Cuántas personas, para poder mitigar un poco el dolor de sus almas, conducen sus vidas a practicar toda clase de cosas que en verdad más lo hunden? Yo he visto personas ricas pararse en buenos carrazos y comprarle al muchacho que está en la esquina la droga. Ahí lo vemos, y yéndose totalmente a sus propios trabajos, a sus oficinas o a sus casas, a envenenarse, y pierden sus riquezas, su reputación, pierden su fama, pierden su gloria, pierden su salud, pierden el juicio para pensar correctamente bien. Mas el Señor dice: están ciegos. Su ceguera espiritual no los deja ver el 100% cómo salir de ese problema. No encuentran el camino. Pero le tengo una buena noticia. Hay un camino supremo y glorioso. Es venir a Jesús. Él te va a abrir los ojos espirituales. Vas a conocer lo que es pecado y vas a conocer lo que es santo, lo que es puro, lo que es divino. Y te alejarás de todo pecado para rendirte en los brazos de Cristo Jesús, Señor nuestro. Es tan interesante eso.
La palabra de Dios nos dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Recuerde que Jesús le ordena al ciego arrepentirse de sus pecados, de sus ropas que no están correctas, blancas, que debe de comprar ropas correctas que estén limpias, blancas, puras, transparentes, para que logre que su vergüenza no se le muestre. Mas el Señor dice: compra ropa blanca. Y al que está ciego le dice: compra colirio. El colirio que yo tengo te abrirá los ojos. Quiero llevarlos al Salmo 119. Notemos el poder de esta gloriosa palabra cuando el hombre se ocupa de la lectura de esta palabra gloriosa. Salmos capítulo 19, según el pasaje 7 y verso 8. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Hay un gran poder poderoso en esta palabra, que las almas chuecas son convertidas a almas preciosas, valerosas, almas que durarán con Cristo de eternidad a eternidad. Mas el pasaje continúa diciendo: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Deja de ser insensato, deja de ser una persona simple y pasa a ser una persona inteligente, sabia. Y el verso 8: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Ya no necesitas más cervezas, no necesitas más parrandas pecaminosas, no necesitas más alcohol para estar un poco alegre. Mas la palabra de Dios hace los cambios. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Versículo 8, la última palabra dice: el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Cuando el hombre viene a esta gloriosa verdad, la lee, la medita y la pone por obra, esa persona deja de ser ciego. Para que me entienda, la palabra y la sangre de Cristo es el 100% el colirio que usted necesita para ver sus propios pecados. Y la sangre para quitarle todo eso que a Dios no le agrada. Ahora bien, ciertamente Dios ha estado amonestando a la iglesia Laodicea, pero le ha dado la solución al problema. Ahora viene la admonición. A quienes amo reprendo, dice el Señor, y disciplino. Sé celoso por tanto y arrepiéntete. Mas el verso 20 dice: mira, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, vendré a él, cenaré con él y él conmigo. Este pasaje nos habla que la Odisea estaba con Cristo, completamente alejado de él. Estaban alejados de Cristo. A Cristo lo tenían afuera de su casa, fuera de su corazón. ¿Cuántos de ustedes no tienen a Jesús en su corazón? Tal vez usted diga: señor Palacios, yo sí lo tengo. Si tienes 2 mujeres, no tienes a Jesús. Si fumas, eres mal hablado, te gusta robar, te gusta mentir, entonces no tienes a Jesús, lo tienes afuera. Debes dejar que Él entre, porque Él te está diciendo: mira, estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, vendré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Notemos: a quienes amo reprendo y disciplino. Dios sabe corregirnos, sabe disciplinarnos, sabe reprendernos y disciplinarnos. ¿Por qué nos reprende y nos disciplina? La palabra dice: porque Él nos ama. Pero cuando desechamos la reprensión y la disciplina de Dios, entonces no somos tomados como hijos, sino bastardos. El bastardo no tiene ningún derecho de vivir en la casa de su padre.
porque no es su padre, en otras palabras. Pero el hijo sí, tiene todo el derecho y el deber de vivir en esa casa. Pero el padre y la madre tienen que corregirlo para que habite en esa casa. Un hijo que no es corregido es un hijo malvado, perverso, tramposo, un hombre que se convierte en un parásito destructor dentro de la sociedad. Pero un hijo reprendido y disciplinado y que acepta la reprensión y la disciplina de sus padres, ese hijo y esa hija pasan a ser el 100% prosperados, bendecidos por el Dios Todopoderoso. Queridos televidentes, notemos que en estos dos versículos Jesús pone sobre aviso a la iglesia en la Odisea, como ocurre en gran parte de su enseñanza. Se basa en las escrituras del Antiguo Testamento. Así las palabras: a quienes amo, reprendo y disciplina. Es decir, disciplino, aluden a Proverbios capítulo 3, verso 12. Si vamos a ese pasaje: porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Lo repite el sagrado escritor a los hebreos. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todos los que recibe por hijo. Eso es, los corrige para bien, no para mal. Porque el Señor disciplina a los que le aman. Jesús cambia la cláusula de tercera persona a primera y agrega el verbo reprender. También el griego incluye el pronombre yo al principio de la frase para agregar énfasis. Por último, el Señor habla en general. Emplea el pronombre aquellos cuando dice aquellos a quienes amo, para indicar que el amor y la disciplina van de la mano en la renovación de su relación con Cristo. Aunque el verbo griego agapao se puede traducir amor de verdad, el verbo fileo, amo, según Juan capítulo 21, versículo 15 al verso 17. Notemos, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Respondiendo dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. La tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y respondió: sí, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. En este interesante pasaje vemos que el apóstol Pedro ya había sido disciplinado, ya había sido amonestado. Ahora es interrogado para mostrarle completamente que el Señor estaba amándolo con todo el cariño, con todo el perfecto amor que él posee. Le hace la pregunta al apóstol: ¿me amas? Porque lo había negado 3 veces frente a la propia cara de su Señor. Ahora el Señor viene para recalcar si en verdad le amaba. El Señor sabía que Dios amaba a Pedro y Pedro amaba a su Señor. Lo sabía muy bien. Ahora, aunque el verbo griego agapao se puede traducir, dijimos, amor de verdad, y el verbo fileo, amo, estos verbos se encuentran a menudo como sinónimos. El verbo agapao aparece en la carta a la iglesia de Filadelfia: te he amado, según el pasaje 9. Pero he aquí, emplea fileo. Esto no quiere decir que Jesús amara a los filadelfos con amor verdadero y a los laodicenses con afecto.
más bien significa que dentro del contexto de reproche y disciplina, Jesús se dirige con amor a la iglesia de la Odisea. Vemos entonces, en segundo lugar, sé celoso, por tanto, arrepiéntete. Se produce renovación cuando quienes reciben esta carta siguen con obediencia el doble mandato. Sé celosos y arrepiéntete. Es necesario entonces ser celoso ¿de qué? De vivir ahora pecando, y hay que ser celoso, no pecar más. Pero tener un celo glorioso, santo y perfecto, divino y eterno. Ese celo precioso, divino y eterno es completamente a vivir una vida pura, vida recta delante del Todopoderoso, es decir, en alta obediencia a las verdades de Dios. Entonces, el adjetivo de esto es caliente, vivir calientes en el espíritu. Lógicamente, el acto de arrepentirse antecede al de ser celoso, pero la mentalidad oriental se interesa por conceptos, no por análisis. El griego juega con palabras. El adjetivo de esto es caliente, como dije, y el verbo de celeo, sé celoso, tiene la misma raíz. Jesús les dice que comiencen a ser celosos por él con una pasión que genera fervor espiritual en sus propias vidas. El fervor es un componente necesario del amor de Dios, en tanto que ser celoso es un mandato en tiempo presente para denotar continuidad. El imperativo arrepiéntete es una acción de una vez por todas. Es decir, los audicenses deben de dar un giro de 180 grados, renunciando al pasado y adoptando debidamente su nueva vida en Cristo Jesús. No hay otra forma de ser más que vencedores. Tercero, mira, estoy a la puerta y toco. Al quedar excluido de la vida espiritual de los miembros de la iglesia de la Odisea, Jesús está totalmente mencionando esta metáfora, o está hablando metafóricamente en la puerta de su corazón, y toca para poder entrar. Según Santiago capítulo 5 verso 9, toca en forma insistente para llamar su atención, de modo que nadie le puede decir que el Señor no los llamó y que no los amó mostrando su amor hacia ellos. Los llama en forma individual al golpear en la puerta de su corazón como si los dueños estuvieran durmiendo. La atención se da en la responsabilidad humana de ir a la puerta y responder a quien quiere entrar. El Señor abrió el corazón de Lidia. Jesús entró y él poseyó completamente el trono de su corazón, se sentó en él y gobernó a Lidia. Es decir, según Hechos capítulo 16, verso 14. Pero aquí espera que el pecador sea quien lo haga, de abrir la puerta de su corazón. Este es el enigma de la acción divina y la responsabilidad humana. Cuando estos dos elementos aparecen en relación con la gracia electiva de Dios en los seres humanos, nos encontramos con un misterio que desafía la comprensión humana. La Escritura enseña que la intervención de Dios y la respuesta humana son dos lados de la moneda proverbial. Lo vemos claro a la luz de las Santas Escrituras. En el libro de Filipenses, en el capítulo 2, versos 12 al 13, por ejemplo, donde nos habla de los luminares en el mundo. Dice en esta carta Pablo: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente,
sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Qué maravillosa misericordia de Dios. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.